2, 3. Bueno, en esta parte vamos a ver el último paso del taller, que es la invocación remota de métodos. Entonces, antes de mostrarles el taller, les voy a hacer una pequeña explicación. Primero, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos un computador cliente, tenemos un computador servidor, tenemos un objeto en ese computador servidor y queremos llamar un método en este objeto del servidor desde el computador cliente. Básicamente, ¿qué queremos hacer? Una invocación remota del método, tal cual ustedes la hacen en sus lenguajes de programación. Queremos escribir objeto remoto punto método, pasarle los parámetros y obtener una respuesta. ¿Cómo es la arquitectura de una invocación remota? Que está en el capítulo de sus libros y la pueden leer. En el computador servidor y en el computador cliente va a crear dos objetos que se van a llamar stop, este del cliente, y skeleton, este del servidor. Y ellos van a esconder toda la complejidad del llamado remoto y de la transformación de datos tanto para el envío como después para la interpretación por parte de los objetos. El stop es una referencia local en el cliente que representa este objeto remoto y tiene la misma interfaz. Para el cliente va a ser transparente, es como si estuviera llamando al objeto remoto. El skeleton cumple la misma función de la parte, pero del lado del servidor. Entonces, publica la interfaz que quiere publicar el objeto remoto y esconde toda la complejidad de la comunicación y de la transformación del marshalling de datos para el envío y para la interpretación. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver concretamente cómo se hace esto y cómo lo van a hacer ustedes en el ejemplo del taller. Esta es la arquitectura de invocación que vamos a utilizar, que es en Java. ¿Qué quiero hacer? Parto de un computador cliente, donde tengo un objeto de cliente que quiere llamar un método en el objeto remoto. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vamos a hacer es subir un servicio de registry. El registry es una especie de DNS para el llamado remoto. Entonces, simplemente en el registry yo voy a poner un nombre y un valor. El nombre, pues es el nombre con que quiero publicar mi objeto remoto y el valor es la referencia a mi objeto remoto. Una vez el registry esté corriendo, ¿qué hace cuando arranco el servidor? El servidor crea su skeleton y lo primero que hace es publicar en el registry una referencia del objeto asociada con un nombre. Este nombre 1 que ustedes ven aquí se lo da el servidor, él dice con qué quiere publicar esa referencia a este objeto, que está escondido detrás de este skeleton que va a ser simplemente un proxy para llegar al objeto que quiero llegar. Bueno, una vez tengo eso, sigue el siguiente paso. El cliente ya tiene que saber con anticipación el nombre, cómo va a buscar esos objetos. Es como cuando ustedes entran a Google, ustedes quieren saber ya el nombre de Google. Entonces aquí él ya sabe el nombre de referencia de ese objeto. Perdón, el nombre de ese objeto. Entonces le pregunta al registry por ese objeto usando el nombre. Entonces le pasa el nombre y el registry le va a regresar una referencia. Cuando le regresa la referencia, el cliente ya crea su stop y ese stop ya conoce dónde está el servidor. O sea, él ya tiene la referencia y esconde toda la complejidad de la comunicación y de la transformación de datos entre los dos computadores. Y el último paso, usted una vez ya tiene esa referencia, es simplemente hacer la invocación remota de métodos. Vamos a hacer entonces esto que hicimos, pero en el computador. Voy a pasarme aquí para ir explicando paso a paso. Lo primero es tener dos computadores clientes, un computador cliente y un computador servidor. Como estamos en una sola máquina, lo que vamos a tener es dos máquinas virtuales de Java. Una va a ser el cliente y otra va a ser el servidor. Entonces me va a pasar a mi NetBeans. Ustedes pueden copiar los códigos desde el taller. En este ejemplo hay cuatro archivos que deben crear. Perdón, sí, hay cuatro archivos que deben crear. Entonces vamos a empezar por el primero, que es el más importante.
esto es una interfaz y esta interfaz extiende la interfaz remote. ¿Cuál es el objetivo de esta interfaz? Aquí le estoy diciendo tanto al skeleton, al stop y a todo mundo que la interfaz remota y pública que va a tener es esta que está aquí. En este caso tiene un solo método que recibe una cadena y devuelve una cadena. Ese método lo voy a llamar echo y todas tienen que lanzar una excepción remota. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de comunicación y esta excepción me esconde todos esos problemas que pueden extender. Esta interfaz debe extender remote. Tanto el stop como el skeleton, todo el mundo va a implementar esta interfaz. Entonces deben tener acceso deben implementar esta interfaz que es la que todo el mundo va a implementar. Bueno, ahora vamos a pasar al servidor. Entonces, ¿cómo lo hago? Mi servidor implementa la interfaz que ya dije. Entonces esta va a ser la interfaz que publico, digamos en mi skeleton. Y en este caso tiene tres métodos. Tiene un método main, que es simplemente para que arranque. Tiene un método echo, que es el que implementa la interfaz. Y tiene un método un constructor que simplemente es el que arranca el servicio. ¿Qué hace este constructor? Simplemente, bueno, pregunta por un Security Manager, ya de eso vamos a hablar ahorita, si no crea uno nuevo. Luego, ¿qué hace? Intenta publicar su objeto. Entonces, este primer paso que vamos a hacer, perdónenme, voy a mostrar aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, registry, cuando lo corramos se los voy a arrancar, pero vamos a crear el esqueleto y publicarlo. Entonces, ¿qué hace este señor? Este señor crea el esqueleto y lo publica usando este método. Este método esconde toda la complejidad de crear el esqueleto. Entonces aquí yo ya creé mi objeto remoto, ¿sí? Y lo asigno a una variable de tipo echoServer, que es la interfaz. Todos van a implementar esa interfaz. Una vez ya tengo eso, publico mi objeto en el registry. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué hicimos? Perdón, ¿qué hicimos? Creamos el skeleton con este primer comando. Luego lo publicamos la referencia en el registry. ¿Qué nombre utilicé? Si ustedes ven desde el main, mi método me pregunta una dirección IP, un puerto del registry. Esa es la dirección donde está el registry, que podría estar en otro computador, el puerto donde está el registry y el nombre con que quiero publicar mi objeto. Entonces, usando esos parámetros, hago la publicación. ¿Sí? Primero localizo el registry y luego registro mi objeto echoServer, que es este objeto, con el nombre de publicación. Y escribo en pantalla: el servidor está listo. Bueno, entonces vamos a hacer esos pasos. Nuevamente, ¿qué pasos voy a hacer? Me voy a devolver. Voy a arrancar el registry y voy a correr el servidor, que básicamente va a crear el skeleton y va a publicar su objeto. Entonces vamos a primero arrancar el registry. Abro una ventana de comando. Cuando el comando cd me voy a donde ya conozco previamente que está localizado mi programa. Entonces voy a ir en mi computador. En mi computador simplemente voy hasta mi directorio de programas, donde tengo proyectos de NetBeans. Entro a mi proyecto. Aquí. En este caso, ustedes deben tener un nombre diferente para el suyo. Aquí ya tengo los contenidos y tengo que el registry arrancarlo desde donde es la raíz del class path de mi programa.
¿Qué es el class path? Es simplemente donde están localizadas las clases. Entonces, por conocimiento previo, yo sé que al compilarlas, el NetBeans pone las clases en el directorio build bajo el subdirectorio clases. Ya estoy aquí. Si ustedes ven, aquí están los paquetes de mis clases. Este es el raíz de mi proyecto. Yo me ubico aquí. Entonces no tengo que entrar aquí a estos paquetes porque la raíz viene desde acá. ¿Sí? El nombre de la clase en este caso incluye el nombre del paquete. Entonces me ubico donde están los paquetes de mi clase. ¿Mm? Bueno, entonces me devuelvo. Y aquí voy a arrancar el RMI Registry, como dice en su taller, RMI Registry en el puerto 23000. Le dan Enter y ya quedamos corriendo. ¿Listo? ¿Qué paso fue el que hicimos? Simplemente hice el primer paso, que es crear un registro ya en esta máquina. Está publicado en el puerto 23000, podría estar en otra máquina, no importaría. Ahora voy a hacer el siguiente paso, que es crear el skeleton y publicarse, que eso lo hace básicamente el servidor. Entonces para eso voy a abrir una nueva ventana. Me voy a donde están mis proyectos. Me voy nuevamente hasta el raíz del class path, porque aquí voy a correr mis proyectos. Listo. Confirmo con pwd que está en el directorio que hay. A limpiarlo. pwd. Estoy en el directorio que es. ¿Sí? Le hago ls. Ahí están mis clases. Y ahora voy a usar el comando java. Este aparece en su taller, aparece de esta manera. Entonces, donde dice path to classes, tienes que cambiarlo por el camino hasta el raíz de sus clases. Y path to policy tienen que cambiarlo hasta el raíz del policy. ¿Mm? ¿Qué es el policy? Entonces, el policy es un archivo que ustedes crean donde le dan permisos a la máquina virtual de Java para que pueda conectarse y aceptar conexiones en los puertos que son mayores al 1024. ¿Dónde colocar ese archivo? Voy a cambiar a la vista de archivos. Yo creé una carpeta que se llama configuración y dentro de ese archivo incluí dentro de esa carpeta incluí el archivo policy. Entonces, ustedes tienen que escribirlo, ahí en el taller está, y luego colocarlo en el policy. Bueno, una vez tengo eso, ¿qué debo hacer? Entonces, me vuelvo a mi ventana. Simplemente voy a usar lo que me dicen, pero cambiando los parámetros según mi proyecto. Entonces voy a correr la máquina virtual de Java con estos parámetros. Ya les explico qué es cada cosa. El primero es el class path. Como ya estoy en el directorio donde están mis clases, simplemente le digo punto. ¿Eso qué significa? Punto es el directorio actual. 2 puntos es el directorio superior. Punto es el directorio actual. Entonces le estoy diciendo que mi ruta a las clases es el directorio actual. Estos parámetros que empiezan con D simplemente son variables que yo le voy a pasar a la máquina virtual. Entonces la máquina virtual va a poder acceder a estas variables y entender lo que yo le pasé. En este caso le digo cuál es su codebase. Entonces le digo que está en el sistema de archivos. Miren que aquí yo podría decirle que estuviera en un servidor web, por ejemplo HTTP, pero aquí le voy a decir que está en el sistema de archivos. ¿Y para qué utiliza esto? Cuando él no tenga una definición de clases, él la va a ir a buscar acá. ¿Sí? Como quiero que las busque aquí donde tengo mi directorio de clases, entonces le va a pasar toda la ruta hasta mi directorio de clases. ¿Sí? Lo otro que necesita es saber cuál es la política de seguridad.
Entonces, en este caso, simplemente le doy acceso. Miren que ya no es hasta las clases, sino aquí yo creé mi archivo, mi folder networking y ahí puse mi archivo policy. Entonces le doy la ruta hasta ese archivo, ¿sí? En mi sistema de archivos. Y por último, si le digo cuál es la clase que quiero invocar, en este caso es el servidor. Entonces, si todo sale bien, debería ya funcionar. Vamos a darle enter. Bueno, bien. Este error aparece porque el nombre de la clase que incluye el nombre del paquete, yo lo copié del taller, pero si ustedes lo ven, el paquete empieza con minúsculas. En mi implementación, cuando yo las copié, el paquete lo nombré con mayúsculas. Entonces tengo que cambiar la invocación para que pueda encontrar mi clase, que simplemente me está diciendo esa clase no existe porque efectivamente no existe. Entonces vamos a cambiar aquí. Y vamos a invocar. Listo. Ya publicó el servicio y ya está esperando llamadas. Y el registry pues sigue corriendo. Este es, como les dije, un DNS donde cualquiera que le pregunte con un nombre, él le devuelve esa referencia. Ahora vámonos al cliente. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Simplemente, pues, si no hay un security manager, lo crea. Pero el cliente, entonces, localiza el registry, que ya sabe dónde está previamente. Yo se lo voy a pasar aquí en los parámetros cuando cree el objeto. Le voy a pasar, bueno, luego obtiene la referencia remota usando este registry lookup y el nombre del servicio. Ya obtiene la referencia remota y detrás de esto se crea el stop para que ustedes puedan llamarlo usando esta variable echo server. Y lo último que hago es imprimir en pantalla la respuesta que me da ese objeto remoto al invocar el método echo. Cuando ya tengo esa respuesta, entonces escribo la respuesta. ¿Listo? Gráficamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir la referencia y que aquí simplemente él por debajo crea el stop y me da la referencia para que yo ya pueda hacer mis llamados remotos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nuevamente lo voy a abrir en una tercera ventana. Voy a abrir una tercera ventana de consola. Ya tengo el registry, ya tengo el cliente. Ahora voy a correr. Perdón, ya tengo el registry, ya tengo el servidor y ahora voy a correr el cliente. Entonces me voy aquí, cd, me voy a mi carpeta de proyectos. Listo, confirmo que estoy aquí, donde está la raíz de mi ClassPath, o sea, donde están mis clases, y voy a correr mi programa con el comando que ya utilizamos. Entonces, en este caso voy a llamar al cliente. Los parámetros son lo mismo, le doy el codebase para que él pueda saber de dónde tiene que bajar las definiciones de clase. Le doy dónde está el archivo de seguridad, que es el mismo policy, el cliente y el servidor utilizan el mismo policy, y llamo a mi cliente. Entonces arranco otra máquina virtual usando mi comando Java y lo voy a crear. Listo. ¿Qué hace eso? Simplemente va, invoca el servidor y el servidor le respondió: hola, ¿cómo estás? ¿Qué le mandó el cliente? Le mandó: hola, ¿cómo estás? Y el servidor le respondió una cadena que les voy a mostrar aquí, que es lo que hace eco del servidor. Revuelve exactamente la misma cadena, pero le agrega el comando la cadena que dice desde el servidor. Y ustedes, el servidor sigue publicado, pueden invocar este programa cuantas veces quieran y les va a responder lo mismo.
cambiemos la cadena si quieren para confirmar que sí lo estamos haciendo ahí. Desde el servidor remoto, vamos a confirmarlo. Ah, no, pero aquí no. Si lo cambian aquí, tienen que volver a publicar el servidor. Entonces lo voy a cambiar siempre. Bueno, cambiémoslo aquí. El servidor remoto. Y lo salvo para que me compile. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Esto sí es remoto. Preguntemos. Entonces vamos a preguntar. Y vamos a salvar. Listo. Bueno. Voy a matar con control C el proceso del cliente y voy a matar con control C el proceso del servidor. Ah, no, este ya está apagado. Entonces, como volví a compilar, vuelvo a correr mi máquina Java. Perfecto. Y aquí yo vuelvo a correr mi cliente y me devuelve la cadena desde el servidor remoto, lo que cambié, y la pregunta que cambié, esto sí es remoto. Listo. Eso es todo. Recuerden correr tanto el registry como sus comandos Java desde el raíz donde están sus clases compiladas. Dentro de su proyecto están en el subdirectorio build y dentro de ese subdirectorio build están en el subdirectorio clases. Ese es el directorio raíz de sus clases.